nuestro Señor. Bueno, hoy me ha tocado tema libre, así que los invito allí en la carta de Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 11. 3:11. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo allí. Bueno, dice lo siguiente así la palabra de Dios: donde no hay griego ni judío. No hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vuelvo a repetir esta última parte, cómo termina Pablo allí este versículo. Esta parte dice: Cristo es el todo. Cristo es el todo y en todos. Ciertamente lo que hay en la persona de Pablo, que al escribir esta parte, Cristo es el todo, verdaderamente el apóstol Pablo conoce quién es Cristo Jesús, y puede terminar este pasaje allí diciendo que Cristo lo es todo. Lo es todo. Pablo conocía perfectamente, tenía la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo. Es valioso para su vida la persona de Cristo Jesús. Ahora, cuando hay conocimiento sobre algo o sobre alguien, y ciertamente eso que nosotros conocemos del objeto, de la persona, es de gran valor para uno. Ahora, ¿por qué es de gran valor para nosotros? Ya sea un objeto o una persona. ¿Es por causa de la persona o es por causa del objeto por el cual nosotros lo apreciamos, lo amamos y lo estimamos grandemente? Por causa de la persona, ciertamente es porque tenemos gran aprecio por el objeto o la persona. Ahora, respecto a Pablo y a la persona del Señor Jesucristo, él tenía gran aprecio. Él es precioso para su vida. Y ciertamente, así como para Pablo, para cada creyente, para cada hijo de Dios, Jesús debería ser la persona más sublime, más grandiosa, la persona más gloriosa para nuestra vida. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Por causa de quién es la persona del Señor Jesucristo. Ciertamente tan grande la estima que tenía el apóstol Pablo, el aprecio, el amor, la entrega a él, es tan grande que ciertamente Pablo se decidió a enfocarse ¿en qué? En lo más importante. Comenzó a dejar un montón de cosas de lado de su vida y dice: no, me voy a enfocar en lo más importante. ¿Por qué? Porque Cristo es todo. Cristo lo es todo. Y Pablo dice allí, 1 Corintios 2:2, un texto muy conocido, dice lo siguiente: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿qué cosa? A Jesucristo y a este crucificado. Filipenses 3:8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas, todo lo que yo pueda tener, no, hay cosas más importantes, dice Pablo. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Y viendo Pablo que estaba centrado en la persona del Señor Jesús, ¿podemos decir que Pablo necesitaba más de otras cosas? No, porque de hecho él termina Colosenses 3:11, ahí esa partecita, que Cristo lo es todo para su vida. Pensando en mi vida, pensando cada uno en su corazón, ¿cómo estamos acerca del aprecio a Jesús?
¿Cómo estamos acerca del conocimiento que tenemos acerca de la persona de Cristo Jesús? ¿Podemos decir como Pablo que Cristo lo es todo? Cristo lo es todo. Por ejemplo, cuando tenemos la posibilidad de compartir el Evangelio, de predicar nuestra fe, ¿qué es aquello que resalta? ¿Qué es aquello que resalta cuando compartimos nuestra fe? Verdaderamente debería ser el centro, la persona del Señor Jesucristo, porque Él es la esencia del Evangelio, Él es el fundamento, Él es el todo. La otra vez me pasó algo trabajando, viene un viajante y de repente me pregunta que a qué iglesia iba. No sé por qué surgió la pregunta, no sé de dónde sacó que yo iba a una iglesia. Y me dice, Andrés, ¿a qué iglesia vos ibas en San Rafael? Y le dije, Pasaje Bufano. ¿Y qué predican allí? Predican allí. Porque tiene unos parientes que van a otra iglesia. Y surgió el momento de decirle, mira, religiones hay un montón. Yo no tengo una religión, yo lo que tengo es a Cristo. Y por medio de Cristo es que puedo tener una nueva relación con Dios. En uno de esos momentos yo veo que él tiene allí en su celular, veo de reojo, tiene una foto que usan los católicos de Jesús, una foto como una estampilla allí de fondo de pantalla. Y aprovecho a preguntarle bueno, ¿conocés la Biblia? ¿Conocés acerca de Jesucristo? ¿Tenés Biblia? No tenía Biblia. No conocía mucho del Señor. Y tuve la oportunidad de, ciertamente, gracias al Señor, de centrarme en la persona de Cristo Jesús. Obviamente, mostrando de que sin Cristo estamos perdidos, somos pecadores. Y el centro de todo, Jesucristo. Lo que Él vino a hacer por nosotros a este mundo es morir por nuestros pecados para llevarnos al Señor. Ahora, quiere el Señor que nos ayude, que cuando tengamos la oportunidad de compartir nuestra fe, Cristo sea el centro, porque Él es la esencia del Evangelio. Y esto es lo que está haciendo Pablo allí en Colosenses 3, 1 al 11. Si nosotros leemos el pasaje desde el versículo 1 hasta el 11, Pablo comienza diciendo lo siguiente, que el hecho de haber resucitado con Cristo, el hecho de haber pasado de la vieja vida, muertos en nuestros delitos y pecados, de haber pasado a la nueva vida en Cristo, ¿qué va sucediendo con el hombre? El hombre se va despojando del viejo hombre, y dice la palabra allí, en esos pasajes, que se va revistiendo del nuevo hombre. ¿Conforme a qué? Renovándose a la imagen de aquel que los creó. Ahora bien, Pablo dice, hay salvación, resucitados en Cristo Jesús. Verdaderamente, ¿cuál es la causa de la salvación? ¿Por qué somos salvos? Y a esto tenemos que decir que es solo por una causa, por la persona de Cristo Jesús. Y Colosenses 3:11, cuando Pablo llega allí escribiendo, ¿qué es lo que podemos aprender del texto? Primero vamos a ver lo siguiente. Dice Pablo, donde no hay griego, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Pablo se está diciendo de una manera contundente que nada de eso sirve. Ni pueblo, ni cultura, ni religión, nada de eso es útil respecto a qué, sobre el tema, sobre la materia de la salvación. Nada de eso es para alcanzarnos a Dios. ¿Por qué? Porque solo Cristo es el todo. Solo en Cristo hay salvación. Ahora, si Pablo no hubiese puesto y dejado esto en claro, y si Dios hubiese llegado a determinar que su gracia salvadora, el ser salvos, se llegara a determinar en cuanto a algún aspecto del hombre,
ya sea alguna habilidad, ya sea su sabiduría, o algo que el hombre pueda decir, no, yo aporto esto. Podemos decir por el corazón del hombre que este hombre estaría dispuesto a decir, bueno, mi sabiduría, mi decisión, mi religión me ha salvado. Es por eso Pablo que dice, no, el haber resucitado con Cristo, el haber pasado de muerte a vida, de una vida vieja a una nueva vida, no hay pueblo, no hay religión, no hay nada. Cristo es todo y en todos aquellos que son salvos. Y para reflexionar, cada uno, ¿en qué está descansando nuestra salvación? El hecho de ser llamados hijos de Dios, el hecho de ser salvos, ¿en qué descansa nuestra esperanza? Dios quiera y el Señor nos ayude que nuestra esperanza de salvación no descanse en algún privilegio, como dice el texto, pueblo, religión, o en el hombre, en alguna acción que el hombre pueda hacer, en alguna posición, en alguna excelencia propia. No, que no descanse nuestra salvación en algún aspecto que pueda llevarnos a gloriarnos nosotros mismos, sino poder decir que somos salvos por solamente la persona del Señor Jesús, por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Ahora bien, la aceptación a Dios solo es por medio de Cristo Jesús. Por eso Cristo, dice Pablo, lo es todo. Cristo lo es todo. Segundo, ¿qué es lo que dice Pablo allí con este pasaje al final cuando dice que Cristo lo es todo? Pablo nos está mostrando verdaderamente la grandiosa persona del Señor Jesús en tan pocas palabras. Pablo nos deja en claro allí el cimiento de la salvación, el centro del Evangelio, Cristo Jesús. Tenemos palabras muy cortitas ahí. ¿Cuál es el centro de todo eso, de esas palabras? Cristo lo es todo. El sujeto allí, el centro es justamente Cristo. Tan solo nombrar la palabra de Cristo como hijos de Dios, ¿qué causa en el creyente el nombre del Señor Jesús? ¿Qué causa el nombre en uno, sabiendo quién es Cristo? Verdaderamente, como creyentes, deberíamos tener mucho que decir de la persona del Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestra fortaleza. Deberíamos decir como Pablo, la excelencia del conocimiento de Cristo, de enfocar todo nuestro corazón en Él. ¿Quién es Cristo Jesús? Cristo Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Podemos decir que Cristo Jesús es nuestra esperanza, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Hemos de pedirle al Señor que tan solo el nombre de Jesús diariamente sea grabado en nuestros corazones y por medio de Él, su persona, ser reconfortados, animados en todo tiempo por causa de Cristo Jesús. Y se me venía a la mente el himno 503. ¿Quién se acuerda del himno 503? ¿Cómo empieza? Tan dulce el nombre de Jesús. Cuando cantábamos este himno y cuando lo estuve leyendo en mi casa, digo, ¿es dulce el nombre de Jesús para aquel que es salvo? ¿Dónde apuntan nuestros pensamientos cuando enfocamos nuestro corazón en su persona? Y dice el himno también, sus bellas notas cantaré, que mi alma llena. ¿Por qué está llena? Al proclamar el nombre de Jesús. Cada vez que cantemos este himno, cada vez que pensemos en la persona de Cristo, en su nombre, pidámosle al Señor que verdaderamente nos ayude a estimar su persona y verdaderamente ser reconfortados por la persona
del Señor Jesucristo. Se dice el centro, Cristo. Pero ¿qué es lo que dice Pablo acerca de Cristo Jesús? Dice que es el todo y en todos. Es decir, que aquel que tiene a Cristo, si Cristo es el todo, no puede tener más. Aquel que tiene a Cristo no puede tener más. ¿Por qué? Justamente porque Cristo lo es todo. Y aquí es cuando vamos a empezar a analizar un poquito en qué sentido lo es todo. ¿Por qué Cristo Jesús lo es todo? Y si podemos armar una lista, podemos armar una lista larguísima de diferentes aspectos del Señor Jesucristo y de por qué darle sentido a por qué Él es el todo. Pero primeramente me gustaría que llevemos nuestros pensamientos a que Cristo lo es todo porque, como dice Colosenses 2:9, porque en la persona del Señor Jesús, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ciertamente es pensar en Cristo Jesús, como dice el texto aquí abajo, Jesucristo, el único Dios verdadero. Porque en Jesucristo, en Jesús, en Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Ciertamente en Cristo Jesús hay eternidad. Y en Cristo Jesús, para el creyente muerto espiritualmente, ¿qué es lo que hay? En Cristo hay eterna salvación. Verdaderamente que sea Cristo como el todo, aquel a cual acudimos, como nuestra roca sólida. ¿Suficiente para qué? Para reconfortarnos, como decía. Suficiente Cristo para ayudarnos, para sacar nuestros temores, para sacar nuestras cargas, para ayudarnos a pasar nuestras pruebas, para satisfacer nuestras necesidades. Porque Cristo Jesús lo es todo. Él es inagotable, Él es infinito. Ahora, en el mundo tenemos dos tipos de personas. Van a decir, bueno, ¿cuáles son? Si viendo el texto, aquellas en las cuales Cristo lo desprecian, no es el Señor de su vida. Y ciertamente para aquellas personas en las cuales Cristo Jesús no es su todo, no es todo para su vida, ¿qué es lo que habrá si Cristo lo es todo? Habrá vacío en su vida. Y para esta persona sin Cristo, nada será suficiente, por más cosas que haga en la tierra, nada será suficiente a menos que hasta que venga a los pies de Cristo. Y aquel que está en Cristo, en el Señor, como su Señor y Salvador, dice Colosenses 2:10, que estamos completos en Él. Y vosotros estáis completos en Él. Ahora, hablé de necesidades del Señor nos sustenta, nos fortalece ante necesidades, ante nuestros temores, ante nuestras cargas. Vengan a mí, aquellos que están cansados, dicen, y yo los haré descansar. Pero, ¿qué hay en cuanto a Cristo es el todo, en cuanto a todas las bendiciones, riquezas espirituales que tenemos en Él? Riquezas espirituales que tenemos en Él. Ciertas bendiciones, cierta posición que antes no teníamos. Colosenses 3:1 dice la primera parte: si pues habéis resucitado con Cristo. Ahora yo pregunto, ¿cuál era nuestra condición anterior antes de haber resucitado con Cristo? Muertos. ¿Muertos qué? ¿Físicamente? No. Muerte espiritual. Esa era nuestra condición antes de ser salvos, muertos espiritualmente. Ahora, a lo que vamos a ver, que todos aquellos que están muertos espiritualmente, ¿por causa de qué? Por causa del pecado y por causa de la falta de Cristo en su corazón. Vamos a ver los siguientes aspectos en los cuales Cristo lo es todo en la vida de aquel que es salvo. ¿Muertos espiritualmente somos justos ante Dios? No.
Muertos espiritualmente, nuestra vida está llena de injusticia delante de Dios. Nuestra rectitud que podamos tener sin Cristo es irregular ante Dios. Caemos, fallamos, podemos hacer buenas obras, pero eso no nos va a poner como personas buenas, como personas justas delante de Dios. Isaías 64:6 nos deja esto bien en claro. Si bien todos nosotros somos como suciedad ante los ojos de Dios, y todas nuestras justicias, yo hice un montón de cosas buenas. Yo hice un montón de cosas correctas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Todas nuestras justicias, ¿cómo son? Como trapo de inmundicia. Ahora bien, muerto espiritualmente me puedo poner ropa justa, vestirme de justicia, pero lo que vamos a encontrar ante los ojos de Dios y debajo de todas esas obras que yo puedo decir que están bien, lo único que vamos a encontrar ante Dios es muerte. Lo único que vamos a encontrar ante Dios es corrupción. Y ante la ley de Dios, ante los mandatos de Dios, ante los preceptos de Dios, todos somos culpables ante ellos. Todos somos culpables ante la ley de Dios. Por tanto, muertos espiritualmente, hombres injustos. Pero aquí viene el grandioso conocimiento de Cristo, la excelencia de su conocimiento. Cristo es el todo. ¿Por qué? Por la justicia completa que tenemos en Él. Romanos 10:4, justicia completa en Cristo. Bien, la ley nos condena, todos somos culpables, pero dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley, ya no hay condenación para el creyente, la fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Somos justos delante de Dios por causa de Cristo. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Jesucristo por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Somos justos delante de Dios por causa de Cristo. Justicia completa en Cristo Jesús. Ahora bien, muertos espiritualmente, ¿nuestro corazón es puro? No. Muertos espiritualmente, nuestro corazón es un corazón impuro por falta de Cristo. Un corazón de piedra en el cual tenemos una vida no consagrada a Dios, estamos separados de Dios. Una vida no santificada y un corazón no regenerado, no transformado. Pero sí hay algo allí, muertos espiritualmente. ¿Separados para quién? Para el mundo, para sus deseos, para los deseos de los ojos, todo lo vano de la vida, los deseos de la carne. ¿Separados para ellos? Sí, pero también separados para uno mismo, para los deseos y pasiones de uno mismo, pero no separados para Dios. Y allí se encuentra el hombre, muerto espiritualmente, en esa condición, lejos de Dios. La excelencia del conocimiento de Cristo. Cristo es el todo, en lo referido a la santificación que tenemos en Él. 2 Corintios 5:17, ¿qué dice la palabra de Dios? Para todo aquel que es salvo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por la obra de salvación, ¿qué es lo que hace Dios? Toma nuestro corazón, lo cambia, lo cura. Ya no es un corazón de piedra, sino un corazón que busca amar a Dios, seguir a Dios. Ya no estamos en una condición lejos de Dios, sino en una nueva posición para con Dios. Santificación por medio de la obra de Cristo Jesús y lo que Dios hace a través de nuestra vida. Santidad. En Cristo Jesús nos va separando cada vez más y más del mundo y nos vamos acercando más y más a Dios. Muertos espiritualmente, ¿cuál es nuestra condición? ¿Somos aceptados delante de Dios para entrar a su presencia, para disfrutar de Él? No. Tenemos que decir no. Totalmente rechazados. Rechazados totalmente por la falta de Cristo en nuestro corazón.
Un hombre muerto espiritualmente es uno que está fuera de Cristo. Cristo no está en su vida. Es un hombre imposibilitado ¿de qué? De llegar a Dios. Es un hombre que no puede dejarse descansar en las manos de Él. Pero qué grandioso es pensar en que Cristo es el todo por la aceptación que tenemos con Dios por causa de Cristo. Efesios 1:6 nos dice que aquel que nos escogió, aquel por el cual somos salvos, nos dice Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ya no más rechazados, sino que en Cristo Jesús somos aceptos en el amado, y verdaderamente poder disfrutar de Él como nuestro Padre Celestial, poder entrar libremente a su presencia, poder descansar en Él. Muertos espiritualmente, ¿cómo se encuentra el hombre? Podemos decir, muertos espiritualmente, el hombre está desamparado, el hombre por la falta de Cristo está perdido, por las pruebas que puede atravesar, se quiebra, y lo que hace este hombre muerto espiritualmente es que todo lo hace por su propia fuerza. Todo lo hace por su propia fuerza. Y a la larga de la vida, de su vida, está quedando sin esperanza ante diferentes situaciones, están siendo vencidos ante la tormenta, las preocupaciones, y sí podemos decir que el hombre está siendo explotado, su corazón, por las situaciones que atraviese. Un hombre desamparado, perdido, que solamente está con sus propias fuerzas. Pero ¿qué podemos decir de Cristo por medio de Cristo en nuestra vida? Cristo es el todo. ¿Por qué? En relación a la fortaleza que tenemos en Él. Filipenses 4:13, ya saben muy bien este texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O como dice la NTV, dice, todo lo puedo hacer en Cristo porque Él me da las fuerzas. Ahora bien, la fuerza, la fortaleza en un creyente, ¿en dónde está? En Cristo Jesús. ¿Fuerza para qué? Para escapar de las diferentes tentaciones. ¿Fuerza para qué? Para superar las diferentes pruebas. Y Él es nuestra fuerza cuando acudimos a Él. ¿Para qué? Para reconfortarnos, animarnos, para hacernos salir adelante. Ya no más solos. Ya no más solo. Antes, desamparados y perdidos. Pero en Cristo Jesús, Él es nuestra compañía, Él es nuestra fortaleza. Y ya para ir avanzando a este quinto punto, muertos espiritualmente, ¿cómo está el hombre? Podemos decir que no tiene paz. Está sin paz. ¿Ausencia de qué? De tranquilidad. ¿En dónde? En su corazón. Aquel sin Cristo, por la falta de Cristo, la conciencia, ¿cómo está? Intranquila. La conciencia muchas veces está en agonía, sufriente, no hay paz en su vida. Todo eso referido al contexto de su vida, a las diferentes situaciones que pasan en su vida. Pero, ¿qué hay en cuanto a la paz con Dios? Aquel que está sin Cristo, no hay paz entre el hombre y Dios. Somos, ¿qué dice su palabra? Enemigos de Dios por causa de nuestros pecados. Pero qué grandioso es pensar en Cristo, porque Cristo es el todo en relación a la paz que tenemos con Dios.
y a la paz que Él nos provee. ¿Qué es lo que hace Cristo en nuestra vida? Hace que la tormenta se calme. Hace que la calma venga. Hace que nuestro corazón esté tranquilo. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bien, frente a las situaciones de la vida, pero ¿qué es lo que hay en cuanto a la justicia de Dios que tiene que ser realizada? ¿Qué es lo que hay en cuanto a nuestra paz con Él? Nuestra paz con Dios se restablece. Dice su palabra que somos reconciliados con Dios por medio de la obra en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque justamente Cristo Jesús satisfizo la justicia de Dios. Todo eso allí lo pueden leer allí en Efesios capítulo 2. Qué grande que es nuestro Señor. Precisamente Cristo Jesús lo es todo. Injusticia, justificados delante de Dios por causa de Cristo. Hombres impuros, santificados delante de Dios por causa de Cristo. Rechazados, no. Aceptos en el amado por causa de Cristo. Desamparados, más no, sino fortalecidos en Cristo Jesús. Sin paz, menos, sino que tenemos la paz que Dios nos da. Cristo lo es todo. Creo que he repetido esa parte muchas veces esta noche. Cristo lo es todo, y así es en la vida del creyente. Pero ¿qué hay en cuanto a aquel que no es creyente? Uno sin Cristo es nada. Muerto espiritualmente, no somos nada. Cuando el hombre en este mundo tiene la mirada puesta horizontal, como veíamos allí en el estudio de Eclesiastés, ¿en qué se resuelve todo? Vanidad de vanidades. Todo se resuelve al fin de cuentas en vacío. Termina todo siendo vacío. Pero ¿qué hay en cuanto a aquel con Cristo en su vida, con la mirada vertical? Todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Somos creados para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Cristo es el todo, en todos, en su pueblo. El que no tiene a Cristo, ponía acá, como dijimos, no tiene salvación. ¿Por qué? Hechos 4:12. ¿Qué dice acerca de Cristo? Que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué nos separa de Cristo? ¿Qué nos separa de la salvación? ¿Qué nos separa de Dios? Nuestros pecados. Toda la lista que vimos al principio: hombres injustos, hombres pecadores, un corazón lejos de Dios, un corazón que rechaza a Dios, un corazón que no busca que Cristo reine en su vida. Todo eso nos condena. Pero ¿cómo voy a conseguir parte con Cristo, aquel que no es del Señor? ¿Cómo conseguimos parte con Cristo y el cual podamos decir: Cristo lo es todo? Verdaderamente necesitamos mirar nuestro corazón, necesitamos mirar la necesidad de aquel que lo es todo. Necesitamos mirar la necesidad que tenemos de Cristo. Y sí, y saber que sin Cristo estamos sin esperanza. Debemos saber que aquel que busca ser salvo, aquel que quiere que Cristo sea su todo, que ante los ojos de Dios, nuestra vida sin Cristo es rechazada, nuestra vida es desagradable. ¿Por causa de qué? Hombres
pecadores por causa de nuestros pecados. Y es ahí cuando debemos de ir a Cristo, buscando a Cristo su necesidad como hombres pecadores, arrepentidos de nuestra mala manera de vivir y confiando plenamente en la persona de Cristo Jesús, lo que Él vino a hacer a este mundo, que es morir en una cruz para poder salvarnos de nuestros pecados, para poder reconciliarnos con Dios. El hombre sin Cristo está encaminado a una sola dirección, a una separación eterna sin Dios. ¿Qué haremos sin Cristo? Nada. Simplemente morir en nuestros delitos y pecados en una condenación eterna. Ahora, para que eso no suceda, la única fuente de salvación que nos extiende su mano para salvarnos es Cristo. Busquen mirar a Dios, busquen la necesidad de Cristo para su vida. Y como creyentes, que el Señor nos ayude a crecer en Cristo, en su persona, en su conocimiento, y que tan solo el nombre de Jesús en nuestra vida sea reconfortante para aquel que es salvo. Que podamos ser como el apóstol Pablo, como dijimos al principio. Él verdaderamente se centró en lo importante. Dejó todas las cosas que él estimaba de lado y le dio prioridad a lo más importante, a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo lo es todo. Hasta aquí llegamos. El Señor nos bendiga grandemente. Amén.